¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están más o menos enganchados? Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Mariana, bien. Bien. Rocío, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Buenas tardes. Bien. Una pregunta, ¿qué hacen con este día académico? Realmente, fue una tortura. Me dieron estos 3 días y los únicos 3 días lindos del verano, de la primavera hasta ahora, fueron estos. Sí, bueno, espero que sigan, porque la verdad nos estamos perdiendo. Abril, ¿cómo andás? ¿Bien vos? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, doctor? Bien. ¿El examen sigue con la misma fecha de antes o se cambió, se modificó? No. ¿Cómo? El examen sigue con la misma fecha de antes. Bien. Mañana vamos a hablar un poco del examen. Sí. Hoy vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Que es la década infame. Hay varios temas que no vamos a profundizar porque lo vamos a profundizar mañana viernes con Melina. Melina va a dar un tema y yo lo voy a completar y voy a dar otro más. Pero hoy lo que tenemos para plantearnos es la década infame. ¿Pudieron ver el artículo que subí a la cátedra? ¿Sí? No hay nada subido, profe. No lo pudimos encontrar. Yo hasta las 3 de la tarde que estuve en el trabajo no lo encontré. Está en la unidad del número 20, que se llama Crisis del Liberalismo. ¿Está? Lo puse para el público. ¿No? ¿No está? No está, doctor. Disculpe, doctor, no ha subido nada, sigue hasta el 18. Yo tengo hasta la unidad 18. Bien, yo hoy a la mañana lo subí, lo puse en público, lo vi que estaba en público, pero bueno, voy a ver qué cosa mal he hecho para que no saliera. Abril, después te lo voy a enviar a vos, a ver si lo podés subir, vos no. O que lo pase por el chat, es lo mismo sería. Sí, no hay problemas. Que se comuniquen conmigo. Bien. Bueno, yo cuando cortemos hoy te lo voy a pasar a Abril, a ver si lo podés subir vos, porque yo lo puse público, no, es más, lo vi que estaba de distintos colores que los otros que no se podían ver, y me quedé tranquilo. Una pena porque lo podríamos ver subido, que lo tengan ustedes desde hoy. Bien, vamos a ver si se los puedo enviar esta noche. Hoy vamos a ver la década infame y voy a empezar con una frase de Carlos Marx, que se llama "Todo lo sólido se desvanece en el aire". Fue un libro también que se hizo hace unos 20 años. Pero esa frase pertenece a Carlos Marx y a Engels en el Manifiesto Comunista, donde establece que lo que hoy puede ser una verdad, mañana puede dejar de serlo. Y eso es con respecto a la década infame. ¿Sí? Hoy entendemos este periodo histórico entre el año 30 y el año 43 con un título bastante negativo que es infame. ¿Por qué? Porque se encuentra la ausencia de un proceso electoral limpio. ¿Sí? Está el comienzo de las crisis de los golpes institucionales y a lo largo de esos casi 15 años, 13 años vamos a poner, no hay no hay ninguna fecha electoral que haya sido realmente honesta. Bien, pero como la historia tiene dos caras, esa década fue también muy fructífera. Y lo vamos a ver en forma permanente en este tiempo en que vamos a hablar sobre este proceso histórico. Vamos a ver una cara y también la otra. Y vamos a empezar con el año 28. El año 28 trae esas dos caras. Por un lado, un triunfo de Hipólito Yrigoyen. Un gran triunfo de Hipólito Yrigoyen. ¿Sí?
porque Hipólito Yrigoyen acá se presenta como un hombre imbatible, siendo que todavía la Unión Cívica Radical no era un aparato electoral. La Unión Cívica Radical era un partido en construcción. El que ganó las elecciones fue Hipólito Yrigoyen, por segunda vez. Cuando tuvo la primera presidencia, fue tan buena, al igual que la de Alvear, que no dejó nada a la izquierda. Es decir, el Partido Socialista y el Demócrata Progresista se vieron en problemas porque Hipólito Yrigoyen cumplió muchas expectativas que ahora vamos a ver. ¿Sí? Se dice, es decir, fue tanto a la izquierda que después tuvo que elegir un candidato que fuera atractivo para la derecha, que fue Alvear. Y esta disputa entre ambos, si bien ha sido una disputa, no es tan así. Ahí vemos otra vez de vueltas las dos caras. Hay más de continuidad en Hipólito Yrigoyen y Alvear que ruptura. ¿Por qué? Porque el Partido Radical entre Yrigoyen y Alvear presenta lo que podríamos decir con una palabra nueva, pero no sé si cabría, como un unicornio, o un tigre blanco, que rara vez aparece. ¿Vieron como la película de esa tigre blanco? Es decir, en la India se le dice tigre blanco a aquellas situaciones que rara vez aparecen. Bueno, acá en Yrigoyen y Alvear hay un tigre blanco. ¿Y qué significa eso? Que hay un movimiento popular con una economía abierta. Rara vez ha existido esto en la República Argentina. Un modelo agroexportador que tenga el apoyo popular y que sea una economía de libre cambio. Bueno, eso es un gran éxito y un mérito. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, vamos a remontarnos a la década del 20, donde los precios internacionales de los productos que la Argentina producía estaban cayendo. Y en el territorio, ¿sí?, estaba pasando algo con el modelo agroexportador que compensó esa pérdida. ¿Y qué fue? La tecnología del campo. El tractor, la mayor producción debido a la tecnología, compensó la caída de los precios. Y esa nueva tecnología trajo una incipiente industria que calmó, digamos, el movimiento poblacional del campo hacia la ciudad. Y los salarios aumentaron. Y la capacidad de compra, el salario real, que es el salario real, aumentó. Por lo tanto, tenemos un gobierno radical en el 28 con un gran éxito. ¿Qué es este gobierno popular con apoyo de los obreros a una economía abierta que rara vez en Argentina se presentó? Esto es una tesis de un libro que ya voy a repetir, que es de Pablo Gerchunov con Roy Hora, que tiene unos meses nada más y que está en las bibliotecas para aquel que quiera comprarlo. Se llama La moneda en el aire. Este éxito del 28, ¿sí?, esta es una cara. La otra cara es que es un éxito, es una batalla pírrica la que libró Hipólito Yrigoyen. ¿Qué quiero decir con pírrica? Bueno, que se agotó ahí, ¿sí? Yrigoyen, ahí ahora vamos a ver la otra moneda, tenía 80 años. Imagínense a Hipólito Yrigoyen con 80 años hace un siglo. Uno, con todo respeto lo digo esto, lo vio a Menem en el Senado con 80 años y era un hombre que le costaba sus movimientos. Imagínense hace un siglo al presidente Yrigoyen, 80 años. Aparte, su régimen estaba siendo tachado o impugnado por ineficiente, corrupto,
politiquero, la democracia, debido a esta política de comité que tenía Hipólito Yrigoyen, estaba siendo impugnada desde una ideología nueva que estaba llegando desde Europa desde hace una década, que era el nacionalismo. ¿Sí? Ahí tenemos las luces y las sombras. Por lo tanto, ahora me tengo que referir a un hombre que era el intelectual más sobresaliente de esa década, que era Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, un hombre que surge del positivismo, después, mejor dicho, del socialismo, se va al positivismo, y se transforma en un hombre, lo voy a decir con estas palabras quizás equivocadas, de derecha, pero era el intelectual más sobresaliente que tenía la Argentina de principios de siglo, y en el año 24 es llamado por el gobierno de Perú, no, y voy a decir por qué el gobierno de Perú, a dar el discurso de la batalla de Ayacucho. El centenario era el centenario de la batalla de Ayacucho, y es invitado este hombre. Perú venía de una etapa socialista. Lugones hizo un picnic con ese discurso. Ese discurso es muy famoso. Es muy famoso porque anticipa el golpe del 30. Fue hecho y publicado y hablado y expresado en el año 24 en Lima, donde Lugones reivindica la gesta histórica que hizo San Martín, Bolívar y todos los hombres del siglo XIX, que nos liberaron de los españoles. Pero ahora, Lugones, ¿sí?, dice, tenemos un Estado cooperativo como China, y como lo fue Perú anteriormente, con Mariátegui. ¿Sí? Hay una crítica al socialismo, dice, no tenemos que caer en eso. Solamente hay una institución, ¿sí?, que quedó ajena a la corrupción de la democracia. ¿Sí? Fíjense cómo la ideología nacionalista que propiciaba Lugones, ya no solo cuestionaba el gobierno radical, sino que cuestionaba la propia democracia. Dice, la democracia es un sistema que corrompe a la gente. ¿Sí? Y este gobierno ha sumido al país en un caos, en una anarquía. Por lo tanto, y estas son las palabras que siempre rescatan los libros, ¿sí?, y que dan el título, ha llegado, por suerte, nuevamente la hora de la espada. ¿Sí? ¿Qué significaba? Que le daba a la institución de los militares, ¿sí?, lo que sería San Martín en su momento, el impulso para que comenzara a actuar sobre las instituciones argentinas. Esa hora de la espada es muy marcado porque el nacionalismo empieza a impulsar desde distintos sectores, desde los conservadores, de los antipersonalistas y de los propios militares que recibían en ese momento una educación prusiana. ¿Sí? Entonces, Lugones nos anticipa esos nubarrones que están llegando. ¿Sí? No solo Hipólito Yrigoyen tenía 80 años, no solo tenía un gobierno agotado, no solo el nacionalismo se proponía ahora como una alternativa para justificar una acción, sino que había una tormenta que todavía no se estaba viendo. ¿Sí? Estamos en el 28, falta un año para el 29, ¿sí?, para el famoso crack. Esa tormenta, ¿sí?, no se está viendo y sus efectos van a ser todos señalados contra el radicalismo. Es así como el 6 de septiembre de 1930 se presenta el primer golpe institucional argentino, la primera crisis institucional argentina, donde un sector militar se levanta contra el jefe de Estado, ¿sí?, que provocan su renuncia.
Esta revolución, que se llamó Revolución Nacionalista del 6 de septiembre de 1930, tiene dos jefes. Fue una revolución bicéfala. Uno de ellos fue Uriburu, que su proyecto era borrar la Constitución argentina y establecer una constitución corporativa, al estilo de Alemania. En cambio, la otra cabeza era el general Agustín P. Justo, que era un liberal, un neoconservador, que lo único que quería era sacar a Irigoyen del gobierno. Y eso era todo. ¿Sí? Eso era todo. Vamos a ver que la soledad que tiene hoy Hipólito Yrigoyen la va a tener el propio Uriburu en un tiempo. ¿Sí? Esta revolución, muchos autores establecieron diversas causas. La primera causa que se establece como causante de esta revolución es la ideología nacionalista, ¿sí? El fascismo. Eso está bien, pero no alcanza a explicarlo todo, ¿sí? Porque esa ideología ya tenía una década. Recién ahora, y luego del crack de 29, puede tener efecto. Por lo tanto, la ideología, el nacionalismo, no puede explicarlo todo. Puede explicarlo también, algunos dicen que Hipólito Yrigoyen había agotado toda su administración. Eso es cierto, pero había triunfado hace unos meses. Algunos acusan a Estados Unidos con sus intereses en el petróleo. No hay prueba. Otros dicen que es el militarismo que tienen las Fuerzas Armadas. Está bien, pero ahí hay gente como Savio, como el general Savio, que nada tiene que ver con estas cosas. Y sin embargo, habían apoyado al golpe. Así que no lo explica. Otros dicen que fue el crack del 29 y la depresión. Ninguno de ellos, ninguna de estas causas explican el golpe del 30. Eso sí, todas juntas lo pueden explicar. Así que la revolución nacionalista tiene un conjunto de causas. Un conjunto de causas. Cuando Uriburu llega al poder... Perdón que lo interrumpa. Yo había estado leyendo, y además de todo lo que usted nombró, o sea, todo este conjunto de causas, ¿no? Hablaban específicamente de cómo también la oligarquía, que en su momento formaba el Partido Autonomista Nacional, era el PAN, vio la oportunidad con este conjunto de cosas y también el deterioro en la salud, ¿no? De Irigoyen, que ya estaba muy anciano para esta segunda presidencia, algunos desvaríos que había tenido, más la crisis económica, vieron la oportunidad perfecta para volver al poder, o sea, con todas estas causas reunidas, y destituir lo que eran los gobiernos radicales y transformándose en otra forma de gobierno, poder volver a poner sus intereses como en el poder. No sé si esto es correcto o no, por eso se lo pregunto en realidad. Lo has dicho mucho mejor que yo, Catalina. Lo que sí que uno puede ver en todo lo que describiste es el objetivo de la revolución. El objetivo de la revolución no es el objetivo de Uriburu, que es cambiar la constitución por una constitución, sino que es sacar del poder al radicalismo e impugnarlo, ¿sí? Y lo que vos me describís es cierto, son los neoconservadores, los hijos de los conservadores, ¿sí? Ahí vamos a ver a Julio Argentino Roca, hijo, que va a ser vicepresidente de Justo. Estos neoconservadores jóvenes van a intentar, ¿sí?, llegar al poder por un camino que era incorrecto, que era ilegítimo, ¿sí? Ya que por el otro camino, dijimos, Hipólito Yrigoyen era imbatible. Sí, también después mantenerse en el poder mediante una táctica que ya conocían, que era el fraude, ¿no? El fraude, perfecto. Sí, eso completamente de acuerdo. Fíjate que cuando Uriburu llega al poder, expone un manifiesto, que en este artículo, que lamentablemente no pueden leer, los copié entero.
porque tienen que observar las palabras con las que Uriburu está justificando su golpe de Estado, y es más o menos lo que resumimos nosotros. Caos, digamos, que ellos llegan al poder por un clamor del pueblo, por un clamor popular que lo llama. Ante el caos económico, la autarquía, la anarquía universitaria, la decadencia del país, la decadencia cultural, digamos, vienen a prestar un servicio sin ningún interés político. Vienen a respetar la Constitución, vienen en forma provisoria. ¿Sí? Este manifiesto, léanlo porque es muy interesante, primero porque es tema de examen, y segundo, este manifiesto está relacionado con la acordada que días después da la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa acordada la va a dar mañana Melina en forma específica. Yo la voy a mencionar. ¿Sí? Y que tiene que ver. Es decir, el manifiesto, digamos, está explicando lo que la acordada después va a poner en forma jurídica. Y la acordada lo que tiene, y esto sí lo voy a decir porque no va a estar dentro del ámbito de Melina, es que ¿por qué la Corte Suprema establece una acordada? Esta acordada, antes que nada, quiero decir que es la base jurídica de todos los golpes de Estado que vendrán de aquí a partir de ahora. Por ejemplo, el del 30, el del 43, el del 55, el del 66 y el del 76. ¿Sí? Todos esos golpes de Estado están justificados a través de esta acordada del año 3, ¿sí? Que establece, que le da legalidad al gobierno de facto. Pero ¿por qué era importante que la Corte se pronunciara? Porque los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras le requerían a este gobierno o a este poder revolucionario: señor, ¿usted quién es? ¿Con quién estoy firmando un contrato? No puede venir un gobierno mañana y decir, usted firmó un contrato con un gobierno ilegítimo. Bueno, la Corte está dando legalidad a este gobierno para que puedan ser sus actos válidos. Y ese es el fondo de la cuestión de esta acordada. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener presente de lo sobresaliente. Tienen que saber la acordada, pero lo sobresaliente, el objetivo, es establecer la legalidad del gobierno para hacer que sus actos sean válidos, porque si no van a ser tachados, van a ser impugnados, van a ser anulados. ¿Sí? Esto es lo más importante que tiene la acordada de la Corte, que la vamos a dar mañana, ¿sí? A través de Melina, que nos va a explicar en forma extraordinaria. Este gobierno revolucionario llega y lo que quiere medirse es tener un termómetro, y convoca elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones a gobernador, que son ganadas por el radicalismo, por Honorio Pueyrredón. ¿Sí? Honorio Pueyrredón gana las elecciones, inmediatamente son anuladas. ¿Sí? Pero ahí ven que el radicalismo continuaba vivo. ¿Sí? Y al otro año, ¿sí? Acá estas elecciones de las provincias de Buenos Aires, es el certificado de función de Uriburu, que ya nadie apoyaba este proyecto corporativo. Y el poder detrás del trono, que era Justo, comienza a asomar con una nueva sociedad política. Justo se presenta con un partido conformado por miembros de otros partidos. Justo conformó un partido llamado La Concordancia, que tenía gente del antipersonalismo, gente del socialismo, gente de los conservadores, y eso fue la herramienta política para presentarse a las elecciones de 1932 y ganarlas con fraude, por supuesto. Se presentó también una fórmula de Lisandro de la Torre con Repetto, que era una sociedad política entre socialistas y demócratas progresistas de Santa Fe, y el radicalismo con Alvear prefirió abstenerse.
creo que algunos lo señalan como un error político, otros no, pero bueno, el hecho histórico es que el radicalismo no participó. Y Justo ganó las elecciones con la fórmula Justo y Julio Argentino Roca Hijo. Y ganó las elecciones con este fraude, un fraude electoral, llamado fraude patriótico, hecho por los conservadores, por esta nueva generación de conservadores que no había podido llegar al poder porque, como dijo Catalina, el radicalismo había sido imbatible en todas las elecciones que se presentaron libres y honestas. Y acá tenemos un nuevo gobierno, ¿sí? Que es de Justo y Julio Argentino Roca. Hay un libro que se llama Historia de los Argentinos, que está escrito por Floria y García Belsunce, que es un libro de historia política. Dice que Justo tiene una forma de definirlo perfecta, es una reversión política. Justo el gobierno, es decir, es lo que dijo Catalina. Justo, ¿sí?, es un retroceso histórico, ¿sí? Justo no viene a superar al radicalismo, Justo viene a hacer lo que hacían antes los conservadores, fraude, y mantener a un sector, ¿sí?, aislado o maniatado, con sus tramoyas electorales, ¿sí? Esta definición que hicieron Floria y García Belsunce me parece totalmente justa. Sí. Ahora, más que ahora, vamos al gobierno de Justo. Presenta un gabinete excelente, excelente por la calidad de sus hombres. Tiene a Carlos Saavedra Lamas. Ustedes me podrán decir quién es Carlos Saavedra Lamas. Hoy, si tuviéramos presencial, me imagino que alguno de ustedes tomaría la posta y me diría, ¿el señor Carlos Saavedra Lamas quién es? Sí. Es ese, ¿sí? Es el premio Nobel argentino, que durante su mandato de ministro de Relaciones Exteriores presidió una comisión que paró la guerra del Chaco y por esa actividad le dieron el premio Nobel de la Paz. Es uno de los pocos premios Nobel de la Paz que tiene Argentina. Otro es, y entró en un segundo tiempo, no entró ahora, es un hombre brillante, que su nieto todavía continúa en política con el mismo nombre. Alguien, si estuviéramos en un momento presencial, me diría, ¿es este profesor? Sí, a ver, Federico Pinedo, ¿sí? Federico Pinedo va a ser otro hombre brillante. Hoy creo que su nieto o bisnieto todavía continúa dentro de la política. Y después están también dentro del gabinete Ortiz y Castillo, dos personas que van a ser la futura fórmula que va a suplantar a Justo. ¿Sí? Es decir, que Justo tiene un gabinete bastante considerable, no era un... Y Justo venía con una crítica muy, muy grande hacia el radicalismo, que ya le había hecho Sánchez Sorondo en la década del 20. ¿Qué decía Sánchez Sorondo, que era un político de raza de esos momentos muy famoso? Dice, el radicalismo, ¿sí?, ha hecho una política nefasta interviniendo el Estado. Primero, la ley de alquiler. Segundo, el petróleo, el YPF. Y ahora se quiere meter con la renta del campo. ¿Vieron? A veces las propuestas políticas no cambian mucho. Esto, Justo decía, viene a criticar esto. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Sucedió el crack del 29 y la Gran Depresión, ¿sí? Y el gobierno de Justo, criticando al radicalismo, hace más radicalismo, porque mete mano a la intervención. Y el primer sector donde metió mano fue en el comercio internacional. Ustedes me dirán, ¿qué? El Tratado Roca-Runciman. El Tratado Roca-Runciman es el hecho más importante de intervención del Estado. ¿Y qué es el Tratado Roca-Runciman? Bueno, hay que explicar varias cosas para eso. Es largo y nos vamos a preparar. Lo voy a tratar de ser sintético y voy a ver si se entiende. Nunca se me entiende mucho, pero voy a ver si esta vez lo logro. El crack del 29, ¿sí?, tiene un efecto, ¿sí?, no es el crack, es la depresión que tiene, es el efecto que tiene en la economía mundial. Estados Unidos y el Reino Unido
Reino Unido era la primera potencia del mundo, ¿sí? Contraen su economía. Y las inversiones que tienen en el extranjero no es que las regresan, sino que las congelan. No van más inversiones. Regresan con el dinero a los Estados Unidos, ¿sí? Y empiezan a bajar los precios internacionales de los productos que nosotros hacíamos, que era la comida, la carne, el trigo. Y lo que tiene es que Inglaterra, uno de los países más liberales, decide romper con su esquema liberal y forma la Commonwealth, que era la comunidad de naciones, digamos, la comunidad de naciones de las colonias inglesas, que ya no eran colonias, sino que eran exdominios. Y conforma un grupito, ¿sí? Como un mercado común, donde está Inglaterra, Gales, Escocia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Canadá, Terranova, se me escapan algunos más. Y incrementan una política proteccionista, que ellos la simplificaban. Dice, no sé cómo se dice en inglés, pero primero está la compra local. Segundo, está la compra dentro de este mercado que conformamos nosotros. Y tercero, la compra hacia los extranjeros. Tenemos que favorecer la industria local, después el comercio entre nosotros y después con otros países. No como está haciendo el Reino Unido con Argentina, que le está comprando carne y cereales. Tenemos que, el Reino Unido, si quiere crecer y quiere mantener a esta comunidad, nos debe comprar a nosotros, a Australia, a Sudáfrica, a Terranova, a Canadá. No debe ir a Argentina a comprar. Y se firmó el famoso Pacto de Ottawa. Comprar a quienes nos compran. Es un pacto entre las ex colonias inglesas de comprarse entre ellos y dejar afuera a Argentina. Esto fue el pánico entre los conservadores, entre los ganaderos, entre los terratenientes, entre todo el aspecto que tenía que ver con el mercado internacional. ¿Qué hizo el Estado? Que criticaba al radicalismo por intervencionista. Mandó al vicepresidente a Londres, corriendo, con una comitiva que estaba conformada por Leguizamón, que era un abogado experto en temas ferroviarios, y los ferrocarriles eran ingleses. Mandó a Previch, que es un economista muy famoso, y mandó a 2 o 3 personas más de alto prestigio. Bueno, y cuando llegan a Londres, Roca Hijo tiene unas expresiones muy disonantes, que caen muy mal en la Argentina, como diciendo que la Argentina era parte del Imperio Británico. Bueno, eso va a ser utilizado por todos los nacionalistas contra el gobierno de Justo, contra la crítica a este pacto. Se reúne con Runciman, que era el primer ministro inglés, y durante 3 meses discuten un tratado. Discuten un tratado donde los ingleses, que fueron al jardín de infante de noche, ¿sí? Porque esos tipos son vivísimos, ¿sí? No son ningunos quedados, ¿sí? Juegan a la mancha con los aviones. Estos tipos tenían inversiones acá, tenían 600 millones de libras. No le iban a hacer caso a Australia, y bueno, ahora no le compramos más a la Argentina. Aprovechaban esto para comprar carne y cereal mucho más barato de lo que compraban, y tener un negocio más rentable. Entonces firmaron el tratado, el que se llama, no se llama así, pero los libros de historia lo dieron a conocer, el Tratado Roca-Runciman, donde los ingleses se llevan la gran parte de este negocio, donde el 85% de la venta de los frigoríficos en la Argentina va a estar manejada por los ingleses, donde el transporte de la carne en Inglaterra va a estar manejada con los ingleses, donde van a tener un trato preferencial, donde van a tener baja de impuestos, una serie de negociaciones para conseguir el único objetivo,
que siguieran comprando el mismo nivel de toneladas que habían comprado en el año 35. ¿Sí? Todo eso para que los ingleses sigan comprando de la misma forma que compraban. Bueno, esto llevó a que, dos cosas. Uno llevó a que el Senado, a través de Lisandro de la Torre, que era un socialista, no, era un demócrata progresista de la zona de Santa Fe, pidiera una reunión con el ministro, con Pinedo, para que rinda explicación acerca de este tratado que estaba muy cuestionado. Y además, Lisandro de la Torre decían, el 85% de estos frigoríficos le está comprando carne a la gente del gobierno y no a otros estancieros. Así que se aseguraron su propia cuota. Y ahí se produce un escándalo donde un custodio mata al senador Bordavere porque hubo una trifulca, y donde ese hecho es conocido como el asesinato de Bordavere dentro del Senado, el escándalo de las carnes. Pero a la vez acá hay dos hombres, dos hermanos, Julio y Rodolfo Irasusta, que sacan un libro muy famoso, que estos dos son productores agropecuarios, ganaderos de Entre Ríos, y sacan un libro muy famoso que es La Argentina y el Imperio Británico. Este libro dio nacimiento a una corriente historiográfica y a uno de los expositores de historias más grandes que tuvo la Argentina, que es Julio Irasusta, con el revisionismo argentino. Y a partir de acá comienza una corriente de ideas, que es el revisionismo, ¿sí? que lo que hace primeramente es ver la relación no simétrica que hay entre lo que fue el Río de la Plata y lo que fue el Imperio Británico. Y fue tachado este Tratado de Roca-Runciman como un nuevo pacto colonial. ¿Sí? Y no solo desde el Senado, sino desde un punto de vista ideológico. Más o menos ¿se va entendiendo? Bueno, este es el primer acto que tiene el gobierno de intervención. Es decir, este gobierno vino criticando, hizo un golpe de Estado entre los muchos motivos por los cuales Uriburu lo justificó en su manifiesto, por la intervención que hacía el radicalismo en la economía. Y el primer acto que hace es meterse con el mercado internacional, es decir, vamos a dirigir al mercado internacional. ¿Sí? El gobierno ahora dice, bueno, estamos marcando el rumbo. Es decir, el Estado comienza a tomar nuevas facultades que antes no tenía. Y es así, ¿sí? Con esta vinculación con los ingleses y con banqueros ingleses, el ministro Federico Pinedo crea el Banco Central. ¿Por qué es importante el Banco Central? Porque se sale del patrón oro. El patrón oro cumplía lo que hoy viene a ser el dólar nuestro. Hoy. ¿Sí? La crisis del 30 hizo que todos los países que intentaban reexplotar su economía huyeran del patrón oro, porque el patrón oro los condicionaba, los colocaba en un precio internacional, y no se conseguían esas inversiones. Ahora la Argentina iba a tener un banco central con una emisión de dinero propio. Y después va a venir el tema de la inflación, pero eso es otro capítulo. Pero ya Presbit, otro paso hacia la intervención del Estado. ¿Sí? Crea un banco central. Pero además no se queda ahí, sino que crean las juntas reguladoras de carnes, de cereales y de vino. Es decir, se va a acordar la producción y el precio del vino. Estado más interventor. Y por último, se crea una dirección de transporte para favorecer desde el gobierno a los ferrocarriles, porque estaba surgiendo en ese momento los colectivos, los micros, que eran una competencia muy dura frente al ferrocarril. Entonces, en Buenos Aires se crea esta dirección de transporte para reducir, para custodiar o resguardar el negocio de los ingleses con respecto a los ferrocarriles.
Y además otra cosa más dentro de este Estado interventor que no quiso ser un Estado interventor. Crea impuestos nacionales, sacándole la posibilidad a la provincia de requerirlos, ¿sí? De cobrarlos, y sacándole esa facultad, dándole un régimen de coparticipación. Y ahora las provincias, cada una de estas provincias, no va a poder cobrar sus propios impuestos, sino que ahora va a tener que arrodillarse frente al Poder Central de la Nación para pedir su coparticipación. Miren qué interventor que es este Estado. ¿Sí? Ya el liberalismo, el Estado liberal ya ha dejado de existir dentro de la Argentina. Ahora lo que vamos a ver y vamos a preguntarnos, ¿qué hacía el radicalismo, que era la fuerza opositora más importante? Estaba siendo tachada de estar ausente en esta pelea. Bueno, el radicalismo sobrevivía en las provincias. Y comienza una serie de movimientos que impulsan ¿sí? La creación de un grupo llamado Forja, donde está Jaureche, Homero Mansi, está el propio Borges, de un grupo de intelectuales que son los que le dan condimento ideológico al radicalismo para presentarse a las elecciones del 37. Alvear, cobrando impulso, se presenta a las elecciones con una fórmula que es Alvear-Mosca, que compite contra la fórmula del gobierno, que es Ortiz-Castillo. ¿Sí? Por supuesto, el fraude vuelve a triunfar y el radicalismo es nuevamente derrotado, pero por este sistema de fraude. Ortiz era un antipersonalista que quería recomponer el sistema liberal y sacar este sistema fraudulento. Pero va a haber dos cuestiones muy importantes acá que se presentan en el horizonte, algunas no tan sorpresivamente, como fue la Guerra Civil Española y la segunda, que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay dos hechos que hay que tener en cuenta: la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina sostuvo una política como la sostuvo en la época de Irigoyen, de la neutralidad. Pero años después, en el año 42, ocurre un hecho sobresaliente. Mueren los tres políticos más importantes de la Argentina. Y mueren juntos, en cuestiones de meses. Muere el presidente, Ortiz. Muere Alvear. Y muere Justo, que quería su reelección. Así que todo el horizonte político se ve modificado, asume el vice, ¿sí? Que es Castillo, y ya pronto tiene que llamar a elecciones. Y pone como un candidato oficialista a un senador salteño cuyo nombre es Patrón Costas. Patrón Costas, ante la dirección que va tomando la Segunda Guerra Mundial, tiene la desgracia de expresar sus ideas diciendo que una vez que él triunfe, si es que triunfa, y seguramente va a triunfar por el fraude, va a cambiar la política exterior argentina. Va a pasar de la neutralidad a apoyar a los aliados, porque Estados Unidos ya se lo estaba requiriendo de todos los foros internacionales. Esto alarmó al sector militar. El sector militar que decía: somos nacionalistas, tenemos una educación prusiana, usamos el uniforme militar alemán. El ejército argentino se vestía con el casco y la ropa alemana, por supuesto con las insignias argentinas, pero si uno ve una foto de la década del 30 del ejército argentino, parece un ejército que está en Berlín, y no está en Berlín, está en Buenos Aires. Dice, es cierto que la guerra se está balanceando para el lado de los aliados. Quieren culparnos a nosotros de todos los males, dicen los militares. Y surge un grupo de militares, una logia llamada GO, Grupo de Oficiales Unidos, que propone un golpe de Estado, ¿sí? Con un manifiesto nacionalista, no nazi, nacionalista.
de restablecer las ideas de la argentinidad, bla, 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 donde presentaban a un títere, que era Rawson, que tenía el apoyo de los antipersonalistas radicales, y atrás estaba Ramírez, ¿sí? Que cuando dieron el golpe en el año 43, cuando Rawson quiso formar el gabinete, a los 2 días lo terminaron renunciando y asumió el verdadero poder, Ramírez, que puso en la cartera de guerra a Farrell, el próximo presidente de facto. Y Farrell llevó a una oscura subsecretaría a un amigo de él, a un hombre, que se llama Juan Domingo Perón. Ya ahora el horizonte que vamos a ver va a ser muy distinto, ¿sí? Ya hemos preparado la base para explicar, ¿sí?, en las próximas clases lo que va a ser los gobiernos radicales. Pero ya tenemos en la revolución, no es nacionalista, sino es nacionalista, ¿sí?, a Perón ocupando no la secretaría, la subsecretaría de Trabajo. ¿Bien? La revolución del 30 sí es una revolución nacionalista, de nazi. Esta revolución, que también se llama revolución nacionalista, era la recuperación de los valores y culturas de la Argentina. Era una excusa para que el gobierno de esta década no se fuera con los aliados. Y antes de terminar, lo que me gustaría hacer es presentarles algunas observaciones que el libro de Gershunov y Jora nos ofrecen. Unas observaciones pero muy interesantes para que ustedes las tengan en cuenta, ¿sí?, y las puedan usar, por supuesto. Este libro nos está diciendo que Hipólito Yrigoyen y Alvear tenían una continuidad, ¿sí? Esa continuidad que les hablé al principio, que fue un gobierno popular con una economía abierta, desfavorecido por la baja de los precios, pero favorecido por la tecnología. Esa tecnología, ¿sí?, le creó una industria incipiente en las ciudades que captó toda la mano de obra. Y toda esa mano de obra tuvo un salario real, es decir, el salario de compra, de un alto nivel. Por lo tanto, el escenario que presentan los radicales puede ser que cuestione diversas verdades que se dan por sentadas en la literatura económica argentina. Esto viene a cuestionar un libro de Guido Di Tella y Zimmerman, que es un libro muy famoso que se llama El desarrollo argentino, que dice que la Argentina en el año 20 tenía que saltar, tenía que abandonar el modelo agroexportador por un modelo más industrial. Y el radicalismo retrasó todo esto. Este libro de Gershunov y Jora dice, ¿por qué van a saltar si le iba tan bien? Entonces, lo primero que hace, lo que les estoy diciendo son libros muy importantes, muy sobresalientes en nuestra historia, ¿sí? ¿Por qué cambiar? Dice. Entonces, cuestionan. El segundo libro que estos autores cuestionan de la historia económica es un libro muy famoso que es de Alejandro Díaz, que es Ensayo sobre la economía argentina. Díaz establece una verdad que se usó muchas veces por distintos historiadores, que en el año 30, ¿sí?, la Argentina, no ya en el 20, sino en el año 30, debía cambiar de padrón productivo. Y entonces Gershunov y Jora dice, bueno, miren, la Argentina ya tenía en el 30 un padrón productivo incipiente industrial, pero ese padrón productivo incipiente industrial tenía un trabajo caro, tenía una energía cara, tenía un patrón oro, todavía no estaba el Banco Central, y tenía una escasez de hierro y carbón. Quiere decir que la industria de la Argentina presentaba todas esas dificultades. Y cuando creció ese nivel, no creció en un solo sector,
creció a lo largo del horizonte, lo cual fue un caos, porque se fabricaban baterías, neumáticos, lavarropas, no había un orden en esa fabricación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa producción lenta solo pudo satisfacer el mercado interno. El mercado interno no permitió que la Argentina produjera para el exterior, cuando se cerró en forma proteccionista. La falta de ese mercado exterior fue la que destruyó el destino que la Argentina tenía en su crecimiento económico. ¿Sí? Ellos dicen, los radicales no tuvieron tanto la culpa. ¿Por qué? Porque les iba muy bien. Y desarrollaron una industria incipiente que cuando la Argentina, cuando quiso cambiar, se encontró que primero, para hacer un modelo agroexportador tenía que tener un mercado externo, no lo tenía. ¿Tenía que tener un mercado interno? Sí lo tenía, pero poco, escaso y muy diversificado. Y eso produce se conviven dos modelos de producción. Un modelo agrícola agotado y un modelo industrial incipiente con un crecimiento muy lento. Eso trae un gran lentitud en la economía. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 30? Esa lentitud en la economía produce caída de los salarios reales. Muestra el agotamiento del modelo agroexportador y muestra los problemas que tenía la industria nacional. Es por eso, por estas tres condiciones, que llega Perón y tiene tanto éxito para impugnar al modelo liberal o al modelo radical. ¿Sí? ¿Se entiende dónde van estos autores? ¿Sí? Quizás esto esté fuera de programa, pero es una discusión muy actual que se da con un libro muy reciente sobre los temas económicos y que tienen que ver con el crecimiento y el modelo que queremos para nuestro país. ¿Sí? Lo que está diciendo esta gente se logró solo una producción que la industria nacional argentina siempre tuvo esa dificultad de quedarse en el mercado interno. Y el mercado interno no es crecimiento porque es muy pobre y tenemos una economía muy cara. Hoy quizás tenemos, mejor, una industria muy cara. Hoy quizás tenemos una industria de amigos. Bien, acá hemos terminado por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de estos temas? Me dejan mudo. La única que intervino fue Catalina, que quedó ahí. ¿Entendió todo? ¿Seguro? Por mí, ¿Sí? yo entendí todo, por lo menos le entendí todo lo que dijo. Raro, porque nunca se me entiende. Es la yo primera le quiero vez. preguntar... No sé ¿quién fue la que habló? Yo le quiero preguntar sobre el tratado Roca-Runciman y el debate de las carnes. Acá en el libro que usamos como bibliografía básica, están todas las cláusulas, artículo por artículo, que según lo que tengo entendido, o por lo menos por lo que fue el parcial anterior, no se va a preguntar tan específicamente, sino como una idea global de lo que fue el tratado. ¿Esto va a ser así otra vez o nos conviene estudiarlo de una manera más puntillosa? Porque fueron un montón de cosas, ¿no? Bien, Catalina, mira, el tema es el siguiente. Mañana vamos a desarrollar dos cuestiones básicas. Primero, va a ser la acordada y después un poco más el tratado Roca-Runciman. Los cuales, las dos van a ser preguntas de examen. Ahora, sería conveniente que ustedes lo leyeran, no para estudiarlo como una cláusula, sino para entenderlo
y explicarlo y tener un vocabulario adecuado cuando uno quiere explicar estos tratados. Yo, la verdad, si vos me decís la cláusula, no me la acuerdo, lo que sí sé lo que es el tratado. Y eso lo supe porque leí las cláusulas en su momento. Uno se tiende a olvidar de eso. Lo que uno no tiene que olvidarse es la esencia del tratado. Exactamente, que es una negociación entre Argentina e Inglaterra, ¿sí? Para conservar la venta de ciertos volúmenes de carnes, de cereales, de los frigoríficos, y Inglaterra se queda con la parte del león. ¿Qué se queda? Con el negocio de los frigoríficos, con el negocio del transporte, con la reducción de los impuestos, ¿sí? Y contra algunos negocios más que establece ese tratado. Y es catalogado como un nuevo pacto colonial. Ahí muchos dicen, la Argentina tenía que haber abandonado el modelo agroexportador e irse al modelo industrial. Por eso yo les traté de explicar este libro nuevo de Gershunov, diciendo, mire, bueno, está bien que digan que podía haberse ido, pero no podía irse a un modelo industrial, porque ese modelo industrial ya existía. Y la Argentina lo que tenía que haber conseguido era un mercado externo para ese, es decir, venderle algo a alguien para ese mercado externo. Es decir, produzco lavarropa, pero lo produzco para el mercado interno. ¿Y cuántos voy a producir? ¿2 millones? ¿3? No voy a producir 40. No tengo 40 millones de argentinos. Si tuviese un mercado externo de ese lavarropa, sí hubiese crecido la industria, sí hubiese suplantado al modelo agroexportador. La industria no lo pudo suplantar porque nunca tuvo un mercado externo. Recién lo tuvo, fíjense qué casualidad, con otro gobierno radical, que es con Alfonsín, con el Mercosur. ¿Sí? Y ese es un tratado que comprende, es un tratado de libre comercio, libre entre comillas, por supuesto. Bueno, ¿alguien más alguna pregunta acerca de esto? Verónica, Melina, Gastón, ¿sí? ¿Lo entendieron todo? Me asombra, me asombra. Bueno, María, José, Fabiana, Lucas, Gabriel. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, como dije la clase pasada, van a ser como las 7 noches de Borges, concisas, sin que se me duerma la gente acá en el Zoom. Y les voy a pasar por intermedio de Abril y que ella trate de colgarlo después de vuelta en la página de la cátedra. Bueno, mañana a esta misma hora estaremos con Melina tratando de explicar un punto más, ¿sí? Y después voy a dirigirme bien a qué es lo que voy a pedir en el examen sobre estos temas que dimos el miércoles, jueves y mañana. ¿Sí, chicos? Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Me alegro que lo hayan entendido. Y muchas que no gracias, se hayan... profesor. Les agradezco a todos por haber estado. Gracias. Chao, hasta mañana. Gracias, Muchas gracias. chicos. Hasta mañana. Chao, Verónica. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta luego, chicos. Que sigas bien. Abril, ya te lo paso. Bueno.